Hoy es sábado, eso significa que los que vayamos a misa esta tarde, en misa nos vamos a encontrar las lecturas correspondientes al domingo quinto del tiempo ordinario, perdón, el quinto domingo de Pascua. Y si alguien va a misa en la mañana, se va a encontrar con que se va a leer la lectura de los Hechos de los Apóstoles, pero no la que yo he anunciado ahora, porque hoy es San Matías. Entonces hoy es una fiesta y si vamos por la mañana a misa, es obligatorio celebrar a San Matías de rojo, que sustituye a Judas en el colegio apostólico, porque ha dejado Judas el hueco del 12º, pero nosotros no vamos a comentar la elección de San Matías, porque como estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, nos saldrá más adelante. Así que postergo esta lectura y yo voy a seguir con la lectura que dejábamos ayer. Estamos haciendo lectura continuada, estamos todavía en el capítulo 13 de San Pablo, de los Hechos de los Apóstoles, y ahora estamos en el primer viaje de San Pablo. Les recuerdo, la Iglesia se está haciendo católica, la Iglesia se está haciendo universal. El Espíritu Santo ha pedido a Bernabé, a los cristianos, que separen a Bernabé y a Saulo y a Juan Marcos para enviarlos a un primer viaje. Bernabé, Saulo, su discípulo, y Juan Marcos se embarcan después de haber recibido la imposición de manos hasta Chipre. Atraviesan Chipre. Después en barco van hasta el sur de la península de Anatolia, de la actual Turquía, de Asia Menor. Desembarcan en Perge. Han estado en los dos puertos de Chipre, en Salamina y en Pafos, Perge. Y después lo que hoy serían nuestros aeropuertos. Y después van un poquito al norte, pero todavía están en el sur de Anatolia, donde está esta ciudad importante, que es Antioquía de Pisidia. Aquí son recibidos con mucho cariño, con mucho entusiasmo, han ido a la sinagoga y les han pedido que el siguiente sábado vuelvan. Y este es el sábado, hoy, 8 días después de la lectura de ayer. Saulo, que ya no se llama Saulo, Lucas a partir de ahora siempre llamará Pablo, y lo pondrá en el primer lugar por delante de Bernabé. Esta predicación, ya digo, de ayer, del querigma, ha sido recibida con agrado, pero hoy resulta que hay muchísima expectación. Los que fueron el sábado anterior a la sinagoga han invitado a todos los demás y dice que casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Es una exageración, casi todos los judíos, porque la ciudad no es pagana, la mayoría de la gente que está ahí es pagana. Los judíos van a escuchar a este hombre que ha venido y que están diciendo que el Mesías que estaban esperando ya ha llegado, y ellos no se han enterado, y es un carpintero que han crucificado y que dicen estos que ha resucitado. Seguramente ya habían oído hablar del cristianismo. Así que Saulo y Bernabé, que se las prometían muy felices, Juan Marcos se ha vuelto para indignación de San Pablo, que luego le perdonará, acabará hablando con cariño de él, pero se va a enfadar con él. No pasa nada, que a veces nos enfademos entre los cristianos, luego nos arreglamos. Dice, en los Hechos de los Apóstoles, nos dice San Lucas, que a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. La aprobación del sábado anterior, que leímos ayer, se convierte en insultos. Debió ser una respuesta airada, agitada. Pablo y Bernabé no se acobardaron y dijeron con parresía. Con valentía, parresía, ya digo que es una palabra que sale continuamente en los Hechos de los Apóstoles, que hoy es más necesaria que nunca, que es esta falta de miedo, esta valentía para decirlo todo, para no, esto que se llama hoy autocensura, para no usar un lenguaje políticamente correcto. Esta es la parresía. Querer quedar bien ante Dios y no ante los demás, aunque duela. Teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Va a ser algo que el Espíritu Santo va a aprovechar para hacer ver a la Iglesia que lo que ya había dicho Jesús, que si en una casa nos rechazan, nos sacudamos las sandalias y vayamos a otro lugar, que siempre habrá alguien que lo aproveche. No podemos echar las perlas a los chanchos, y muchas veces los chanchos son los que se supone que están más cerca de Dios, pero esta presunta cercanía se convierte en soberbia y por lo tanto en obcecación, en obstinación y en rechazo.
Así nos lo ha mandado el Señor. San Pablo está descubriendo que el Señor les invita a los gentiles. Yo te haré luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Esto es curiosísimo, porque este texto no está escrito para los apóstoles, sino para el Mesías. Yo te haré luz de las naciones, le está diciendo el Mesías. Y Pablo y Bernabé se atribuyen a este texto, que está referido al Mesías. Él es luz de las naciones, pues él dice, nosotros somos luz de las naciones. Es tremendo. Con humildad, la grandeza que los cristianos descubren en sí mismos. Ahora en esta Pascua estamos recuperando en la parroquia el rito de echar sal en el agua antes de bendecir en el acto penitencial que se puede hacer en Pascua, en realidad en todo el año, se hace la asperge. Bueno, pues ese agua, estamos recuperando el rito antiquísimo de la sal exorcística que se echa en el agua, para recordar a nuestra gente que son muy importantes, que son sal de la tierra. La sal no es un elemento importante como nos puede parecer hoy, porque sirve para que para que el alimento sepa. En tiempos de Jesús y de San Pablo, la sal no es importante, es imprescindible, porque si no se corrompen los alimentos. El mundo, si no tiene sal, se corrompe. Nosotros, desde nuestra debilidad, como hemos escuchado el domingo pasado, nosotros somos muy débiles, somos ovejas del rebaño y sin embargo somos constituidos en luz de las naciones como el Mesías y sal de la tierra. Ustedes son sal de la tierra. Por eso es muy grave nuestra falta de apostolado, por eso es muy grave lo que está ocurriendo hoy, que muchos sectores de la Iglesia se han convencido en nombre del pluralismo religioso que no hace falta misionar, que no hace falta evangelizar, que todas las religiones son iguales, que todo el mundo llega a Dios por su camino. No, esto no es lo que nos enseña el Señor en la Sagrada Escritura. Esto es la sal que se vuelve sosa y entonces solo sirve para ser pisoteada. San Pablo tiene claro que ahora él tiene que realizar en el mundo la misma misión que el Mesías. Yo te haré luz de las naciones. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan al Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. Hay unos que creen, otros que se llenan de envidia. Los judíos en general rechazan al Señor, pero los paganos que debían estar por allí iban conociendo la bronca que han tenido Pablo y Bernabé con los judíos, pues ahora resulta que reciben esta noticia, que frente al desprecio de los judíos, que les llaman perros, que no comen con ellos, que se sienten superiores, que les tratan con un complejo de superioridad insultante, resulta que hay judíos que son cristianos ahora, que los tratan con cariño y que les hacen destinatarios. Es lo que sintieron los indígenas en esta santa tierra de América, los aborígenes, los que vivían aquí, que vieron cómo venían los misioneros y les trataban con altísima dignidad y les hacían ver cuán amados eran por Dios y llamados a ser herederos de las promesas, la misma salvación, el mismo cariño que disfrutaban ellos, que no se sentían superiores. Eran superiores culturalmente, pero no en dignidad. Y por eso hicieron para ellos escuelas, universidades, hospitales, elevando su cultura. Es la gesta de la evangelización de América. Pues esto es lo que empieza a hacer San Pablo con los gentiles. Los que estaban destinados a la vida eterna creyeron y se alegraron alabando al Señor. La palabra del Señor se fue difundiendo por toda la religión, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron del territorio. Ellos, como había dicho el Señor en el Evangelio, sacudieron el polvo de los pies, un símbolo de decir, de aquí no nos vamos a llevar ni la tierra que hemos pisado, que es lo más bajo, y de aquí nos vamos, como protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconio, que está un poquito al sur-este de Antioquía de Pisidia, y ahí van a continuar este primer viaje en el que estamos insertos. Los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Pues hasta aquí la lectura de hoy, en este día de San Matías, que ya digo, no vamos a escuchar este Evangelio en misa, pero nosotros estamos haciendo esta lectura continuada y proseguiremos en este primer viaje de San Pablo, proseguiremos narrándolo ya el lunes. Mañana, quinto domingo de Pascua, el padre José Joaquín comentará
las lecturas del día y nosotros el lunes seguiremos leyendo los Hechos de los Apóstoles hasta Pentecostés. Tenemos la intención de que una vez que terminemos de comentar los Hechos, terminemos al menos temporalmente este programa y volvamos a la transmisión de la misa. Eso sí, misa a las 7:30 de la noche, la misa normal de la parroquia será la que transmitamos de lunes a domingo, porque así nos lo están pidiendo muchos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta el lunes, si Dios quiere.